Bienvenidos una vez más a nuestro podcast semanal. Estamos con Antonio Martínez, que es un ingeniero informático con más de 10 años de experiencia en temas de informática, programación. Ya desde el 2003 empezó su contacto con el tema de inteligencia artificial. Y justamente queremos hablar con él sobre este tema tan de boga, tan actual, que tanto hype genera, que tantos clickbaits genera también, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Bienvenido, Antonio Martínez. Gracias Fernando. Bueno, gracias por tenerme acá, por invitarme a tu programa. Para mí es un placer estar aquí contigo, compartiendo con tu audiencia y bueno, esperando aportar contenido de valor para todos. Bien. Es un tema muy de moda, ¿no? Y más que de moda, probablemente sea una tendencia que se siga Mm. manteniendo. Pero un poco para los que somos neófitos en este tema, ¿qué es Mm. una inteligencia artificial generativa? ¿Puedes empezar explicándonos esas bases? Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que ciertamente en los últimos meses se ha hecho, como tú dices, bien popular y una tendencia a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es nueva. Eso es algo, como tú bien dices, ya yo tengo desde hace más de 20 años que comencé a interactuar con algoritmos de inteligencia artificial y incluso en ese momento no era algo nuevo, ya teníamos tiempo, ya tenía tiempo que existían algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, la diferencia entre un algoritmo de inteligencia artificial normal y, mejor dicho, entre un software normal y un algoritmo de inteligencia artificial, es que el software está preprogramado con reglas específicas para llevar a cabo ciertas acciones según eh, digamos, la entrada del usuario. La inteligencia artificial, sin embargo, utiliza procesos que se conocen como aprendizaje automático o aprendizaje profundo, que le permiten a la máquina ir ajustando sus reglas y sus decisiones en función de las interacciones con cada usuario específico. Entonces es un algoritmo que es capaz de aprender sobre la marcha. Ahora, la razón por la cual estamos viendo tanto hype, como tú dices, en los últimos meses respecto al tema de la inteligencia artificial, a pesar de no ser algo nuevo, es porque ahora estamos lidiando con una inteligencia artificial a la que se le incorporó algo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Anteriormente, cuando yo trabajaba con algoritmos de inteligencia artificial, yo soy programador retirado, soy ingeniero informático, como tú lo dices, yo trabajaba con SDKs en los que yo tenía que conocer un lenguaje de programación de computadoras para poder interactuar con estos productos y poder obtener, digamos, respuestas útiles o poder utilizarlo a mi favor. Yo tenía que saber hablar el idioma de la computadora, tenía que saber lenguajes de programación. Y el hype hoy en día es porque ahora, gracias al procesamiento del lenguaje natural, las computadoras aprendieron a hablar nuestro idioma y ya no es necesario saber programar para poder obtener respuestas útiles de estos productos. Entonces, el hype viene porque el acceso ahora es abierto y prácticamente solo basta con saber leer y escribir para poder interactuar con estos productos y poder obtener respuestas útiles. Yo ahora puedo ir a un producto como ChatGPT y decirle en lenguaje natural, en perfecto español, necesito que escribas un email para mi jefe para presentar mi renuncia y esto me va a redactar un email perfectamente redactado, digamos, de una manera cordial y muy profesional, solo con esa instrucción. Cosa que anteriormente no habría sido tan fácil de conseguir. Mejor dicho, habría sido imposible de conseguir diciéndolo en lenguaje natural. Eso parecía como ciencia ficción. Lo mismo con la inteligencia artificial generativa de imágenes, donde yo voy a Midjourney o a Leonardo.ai, Blue Willow, Bing Image Creator, Stable Diffusion, en fin, hay un montón, y poder decirle elefante en la playa con un sombrero de gitano y me va a dibujar un elefante en la playa con un sombrero de gitano. Eso era ciencia ficción hasta hace unos pocos meses, me atrevo a decir, por lo menos para el público general. Entonces la inteligencia artificial generativa es la que genera contenido nuevo a partir de una instrucción en lenguaje natural que le otorga el usuario. Entiendo, es como que en esos dos niveles, ¿no? Uno por la Mm, facilidad, ¿no? Pero mm, también por, por el bajo coste, ¿no? mm, Podríamos decir, completamente.
que es gratis inclusive. Claro Así que en es. el fondo, ¿no? Los que estamos un poco haciendo negocios desde hace tiempo, intuimos de que nada es gratis, ¿no? Mm. Pero, pero digamos, no hay que pagar, ¿no? Porque que yo, hasta el último que supe, ChatGPT es gratuito de momento, ¿no? Y la mayoría de estas herramientas son Mm. gratuitas. ¿Es así? Sí, así es. A ver, ciertamente, como tú dices, todo tiene un costo. Sin embargo, y te doy la razón, es otra de las razones por las cuales esto se ha popularizado tanto y es por el bajo costo. Efectivamente, el concepto de Software as a Service o SaaS, que se conoce en la industria, reduce mucho los costos porque ya no tengo que comprar la herramienta, ahora puedo alquilar la herramienta. Y ese es básicamente el concepto de Software as a Service. Yo, en lugar de pagar eh, por ejemplo, el Photoshop, que era una licencia costosa, ahora la alquilo y me baja muchísimo el precio porque pago una renta mensual, que es muy baja, como Netflix o como Amazon Prime o lo que sea. Pago una renta mensual por un servicio que voy a tener constantemente. Cuando dejo de pagar, dejo de tener el acceso. Entonces, ciertamente estos productos se liberaron con versiones gratuitas. Sí, como tú bien dices, ChatGPT, por lo menos la versión 3.5 todavía es gratuita. Y hay una versión de pago que es ChatGPT 4, que incluye, bueno, muchas mejoras, entre ellas los plugins, el analista de datos avanzado, etcétera. Pero existe una versión gratuita y la versión gratuita se publicó en noviembre de 2022, del año pasado, o a finales de noviembre de 2022. Lo mismo con Midjourney. Midjourney también comenzó con una versión gratuita. Entonces, estas versiones gratuitas tienen dos objetivos. El primero es captar clientes, por supuesto, y para luego ofrecer un plan pagado que mejore las condiciones o las limitaciones del plan gratuito. Y la otra es porque en este caso particular de la inteligencia artificial generativa, es el que tantas personas tengan acceso a estos modelos, le permiten a los desarrolladores mejorar los modelos. Porque como son inteligencias artificiales generativas a partir de las instrucciones o de las conversaciones que nosotros tenemos con estos productos, los desarrolladores pueden entender qué es lo que el usuario necesita de estos productos y han continuado, de hecho, el entrenamiento de estos modelos a partir de esas interacciones que tienen con nosotros. Entonces, por esa razón incluso, a pesar de que ChatGPT, por ejemplo, está actualizado oficialmente hasta septiembre de 2021, la verdad es que sí conoce información nueva y reciente porque OpenAI, que es la empresa fabricante, ha continuado el entrenamiento del modelo a partir de la información que nosotros le hemos dado en las conversaciones que tenemos con ChatGPT. Entonces nosotros lo hemos actualizado, nosotros hemos mantenido el modelo actualizado. Y es gracias a que hay acceso gratuito y a que una gran cantidad de usuarios, de hecho es el producto con mayor crecimiento de usuarios en el tiempo, ChatGPT, gracias a esa cantidad de interacciones es que OpenAI ha podido mejorar el modelo y continuar el entrenamiento. Claro. Y de ahí la famosa frase de que si tú no estás pagando por el producto eres tú, dicen, ¿no? Entonces, Claro, al final nos lo dan gratis, enhorabuena, pero nosotros estamos entrenándolo, ¿no? Ayudando a entrenar claro, a la herramienta, ¿no? claro que sí. Y, y ha tenido un crecimiento increíble, ¿no? Hace poco creo, Sí, no sé si se llegó a aceptar el financiamiento de Microsoft, que creo que está ofreciendo como sí, 10 sí, mil millones de dólares, una sí, cosa así, una locura. sí. Elon Musk se habrá arrepentido de dejar el proyecto, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, bueno, eso quedó en evidencia, me parece a mí, cuando Elon Musk se juntó con otro grupo de científicos para pedir que se frenara el avance de la inteligencia artificial. Y eso a mí me resultó más una estrategia de freno a la competencia, porque él está desarrollando su propio modelo de inteligencia artificial generativa a partir de la experiencia que tuvo con OpenAI. Pero sí, sin duda se tiene que haber arrepentido de haber dejado el proyecto. Hay varias opciones y todos los días seguramente surge alguna opción nueva. Algunas seguramente se basan, porque entiendo que ChatGPT tiene también su API, y me imagino que soluciones que salen se basan, ¿no? O consumen a veces el API de ChatGPT. Pero hay varias opciones. Creo que las más famosas a nivel de chats generativos son Google Bar, ChatGPT. ¿Tú tienes alguna preferida o tienes alguna que recomiendes para ciertos casos? ¿O al final depende de cada usuario? ¿Cómo lo ves?
Sí, sin duda depende de cada usuario. Algunas personas, mira, yo tengo una buena cantidad de seguidores en mis dos redes sociales principales que son Instagram y TikTok. Y ciertamente en los comentarios se puede notar que algunas personas prefieren Perplexity, algunas personas prefieren Cloud, algunas personas prefieren ChatGPT, algunas personas prefieren Bing. En fin, que depende del usuario. Yo te diría que depende de las necesidades específicas o particulares que tenga el usuario en cada momento, porque algunas veces si tú pruebas, haces la prueba ahora mismo, abres varias pestañas del navegador, con un chat en cada una de esas pestañas y le tiras la misma pregunta a todos los chats. Algunas veces la mejor respuesta la va a tener ChatGPT, algunas veces la mejor respuesta la va a tener Bard, algunas veces la mejor respuesta la va a tener Perplexity. Entonces, depende ciertamente del usuario y del momento y de la pregunta en particular. Perplexity, por ejemplo, es una herramienta que te permite elegir si el motivo de tu pregunta es, por ejemplo, académico y te va a citar las fuentes académicas de las cuales está obteniendo la información. Ahora, hay detalles que hay que tener en cuenta porque Perplexity ciertamente es una alternativa que la gente puede utilizar, pero Perplexity está basado en el modelo GPT-4. Entonces, no es que es otro chatbot con otro entrenamiento, es el mismo GPT-4. La diferencia es que tiene una configuración particular y con unas opciones particulares que le programaron los fabricantes de Perplexity, que hicieron un chatbot personalizado, pero a partir del modelo GPT-4. Entonces no es tan distinto realmente, ¿no? Se le varían cosas como la temperatura, bueno, esos detalles técnicos podemos conversarlo más adelante si tú quieres, pero es el mismo GPT-4. Ahora, ¿cuáles son distintos? Cloud 2 es distinto, Llama es distinto, que es el de Meta, Google Bard es distinto, que es el de Google, pero Perplexity, por ejemplo, o Bing Chat, que es el chat de Microsoft que está disponible en la página de Bing y para el navegador Bing, También sobre es el mismo ChatGPT, me GPT-4. creo, ¿no? Ah, Correcto, es el mismo GPT. De hecho, puedes elegir entre GPT-3 y GPT-4 en el chat de Bing. Entonces, es el mismo modelo GPT de OpenAI. Y muchos chats están basados, me atrevo a decir la mayoría de los chats que están disponibles están basados en el modelo GPT. Porque es el que está, digamos, otorgando una API que es de muy bajo precio. El precio es prácticamente ridículo. Raya en lo ridículo, lo bajo que es el precio de estos productos. Para el potencial, además, que tiene, considerando el potencial que tienen, para mí prácticamente es pero un ese es regalo eso. un excelente dato para los desarrolladores, ¿no? De Mm, aplicaciones que puedan aprovechar justamente ese API, ¿no? absolutamente, sí. Y hablando sobre chats, ¿no? Y ahora que mencionabas de que justamente el hype es por el gran acceso que tiene, la facilidad de acceso por lo gratuito Mm, y sobre todo por lo fácil, ¿no? El ujú, lenguaje natural es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo te hablo, tú me entiendes. Entonces parece ujú, sencillo, ¿no? El lenguaje humano, o al final usar estas herramientas se trata de hacer preguntas, ¿no? Y uno dice, pero ¿quién no sabe hacer preguntas? Entre comillas, porque mm, conozco o me he topado con personas que no saben hacer preguntas y no saben decir o expresar lo que piensan, pero vamos, ese es otro tema. Pero en general, la persona promedio no sabe hacer preguntas. mm, Entonces, ¿qué es lo que debería aprender en relación a ChatGPT, además de hacer preguntas, para aprovechar mm, mejor la herramienta, ¿no? sí. Uh -huh. Mira, ciertamente, como tú dices, basta con hacer preguntas. Yo te diría más que preguntas es interacción. Tal como tú bien lo dices, esto que estamos haciendo tú y yo acá, estamos conversando. Tú puedes tener este mismo tipo de conversación con un modelo de lenguaje como ChatGPT. Y no necesariamente son preguntas, pueden ser comentarios. Tú puedes hacerle un comentario a ChatGPT y ChatGPT te va a hacer un comentario también. Em, Ciertamente siempre aclara, como aclaratoria obligatoria por un tema de regulación, Disclaimer. claro, como disclaimer exactamente, Uh que -huh. él no tiene opiniones porque no es un ser humano, es una máquina. Entonces dice, no tengo opiniones sobre el tema, pero te puedo decir esto, esto y lo otro. Y te da una opinión, al fin y al cabo, ¿no? Entonces son interacciones. Pero como tú bien dices, a pesar de que la máquina aprendió a hablar nuestro idioma y que es relativamente fácil comunicarse, la realidad es que los modelos de lenguaje como ChatGPT son solo tan buenos como el usuario que lo está manejando. Entonces, si mis preguntas o mis instrucciones hacia ChatGPT son mediocres,
las respuestas que voy a obtener también son mediocres. Y de ahí el mito que anda por ahí, el rumor que anda por ahí de la mayoría que dice que ChatGPT es muy genérico, ChatGPT es muy básico. Sí, pero es que es básico y es genérico porque tus preguntas son genéricas, porque tus preguntas Son son básicas. básicas. Viene de ahí. Entonces, tú no puedes esperar que ChatGPT te dé una respuesta, digamos, compleja, elaborada, académica, sustentada, no sé cuánto, si tú simplemente le estás haciendo preguntas tan, mm, quiero decir, mediocres como háblame del cambio climático. Háblame del cambio climático es una pregunta muy genérica, muy broad, es muy, entonces no vas a obtener una respuesta específica de allí. Y de allí surgió la necesidad de lo que se conoce ahora como la ingeniería de instrucciones, que a algunas personas les suena un poco ridículo el nombre, sobre todo los ingenieros. Yo me incluyo, soy ingeniero informático, pero los ingenieros que se pasan 4, 5, 6 años en la universidad estudiando para tener un título que diga yo soy ingeniero. Y hoy en día existe la ingeniería de instrucciones que no se da en la universidad, pero que al fin y al cabo la ingeniería no es más que el ingenio, es buscar soluciones ingeniosas para resolver un problema. Y la ingeniería de instrucciones no es más que aprender a redactar, diseñar y refinar mejores instrucciones para comunicarse con los modelos de lenguaje como ChatGPT. Yo tengo, de hecho, un curso disponible de ingeniería de instrucciones en mi catálogo de cursos que lo desarrollé yo mismo, que aborda este tipo de cosas de cómo redactar y refinar las instrucciones, cómo mejorar las instrucciones a partir del feedback, qué papel juegan los signos de puntuación, qué papel juegan la sintaxis, la ortografía y la gramática en estas cosas, porque incluso entre humanos yo podría hacerte una pregunta que a ti te resulte ambigua, que a ti te resulte difícil de entender. Y si a ti, que eres un ser humano, te puede resultar difícil de entender la pregunta que yo te haga porque yo formulé mal mi pregunta, imagínate con una máquina como ChatGPT, ¿no? Yo le hago una pregunta ambigua, le hago una pregunta mal formulada y obviamente ChatGPT va a tratar de responder lo que entiende de esa pregunta, pero si yo perfecciono mis habilidades para redactar mejores preguntas y mejores instrucciones, también voy a obtener mejores respuestas del modelo. Entonces es importante, yo estoy seguro de que esto es una habilidad o es una disciplina que se va a incorporar rápidamente en el pensum académico formal de las universidades y además es necesario porque esto es una tecnología que no va a ser otra cosa que seguir aumentando su penetración en el mercado. Tal como el Internet, en algún momento había pocas personas que lo tenían y ahora hoy en día prácticamente no hay quien no tenga acceso a Internet, excepto las poblaciones excesivamente pobres. Pero todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo necesita aprender a utilizar el Internet para desenvolverse en el mundo académico y laboral de hoy en día. Si tú no sabes usar el Internet, difícilmente vas a llegar lejos en el mundo de hoy. No es que sea imposible, pero es más difícil. Y lo mismo va a pasar con los productos de inteligencia artificial. La gente tiene que aprender a utilizar la inteligencia artificial, tiene que aprender a obtener mejores resultados de estos productos, tiene que aprender a usarlos profesionalmente y no tanto empíricamente como los que entran y dicen, oye, ¿cómo saco trucos para jugar al PlayStation? Hombre, pero si tú no eres jugador profesional, estás perdiendo el tiempo, si a ti no te pagan por eso. Entonces hay que aprender a usar estas herramientas para la productividad, para mejorar productividad, para mejorar mi vida personal, académica y laboral. Es necesario y va a ser seguramente incluido rápidamente en los pensos escolares académicos formales. Ojalá, ¿no? Ojalá, Mm, pero hasta ahora no veo. Lo que sí veo es cada vez más docentes mm, abiertos, ¿no? Al uso, bueno, por un lado, ¿eh? Porque por otro lado también se ve quienes son más reticentes, ¿no? Y sí. dicen, no se debe usar, ¿no? Pero he escuchado a varios que dicen, no, yo dejo a mis alumnos que utilicen el chat GPT sin problema, ¿no? Como siempre se generan dos bandos a veces, ¿no? Sí, sí. Es que es necesario, a ver, es inevitable lo que está pasando, pero es necesario superar esas barreras, esos obstáculos y esas predisposiciones mentales. Lo mismo ocurrió con la calculadora de mano. La calculadora de mano también tuvo sus detractores en su momento y dijo, va a ser a los alumnos más estúpidos porque no van a saber cómo sacar cuentas manualmente. Y no es lo que pasó, es una herramienta. La tecnología son herramientas, no es más que eso. Lo mismo pasó con el Internet. Yo recuerdo, mira, hay una anécdota que yo siempre comento porque cuando yo estudié en Venezuela y en el año 2000 aproximadamente, estando yo en la universidad, bueno, en Venezuela el Internet se comenzó a popularizar a partir de, yo diría, año 90
96, 97, 97 probablemente. Y en el año 2000 todavía, digamos, el uso de Internet estaba en pañales, ¿no? Por lo menos en Venezuela. Y recuerdo que en la universidad nos mandaron a hacer un trabajo escrito, bueno, había muchos profesores que decían, no, que el Internet, que la gente copia y pega, y entonces los muchachos ya no saben investigar y no sé cuánto. Y efectivamente eso era así. Yo tengo un amigo que para hacer ese trabajo entregó su trabajo escrito, digamos, impreso en papel, eran como 20, 30 hojas de papel, y la profesora le devolvió el trabajo con un cero, porque en muchas de las páginas había links que decía haga clic aquí para más información en el papel, ¿no? Entonces el tipo había simplemente copiado y pegado, no se había tomado la molestia siquiera de leer lo que estaba copiando y pegando, como por lo menos eliminar esos links que decía haga clic aquí para más información. Pero nos hemos ido amoldando y nos hemos ido acostumbrando, y ahora las universidades y los colegios fomentan el uso de Internet y fomentan el correcto y ético y responsable uso de Internet, te enseñan a investigar en Internet. Y hay montones de fuentes de investigación, unas más serias que otras, unas más sólidas que otras, para nichos específicos, etcétera. Pero el método de investigación actual es el Internet, porque es más eficiente, porque mejora la productividad, porque es más rápido, porque etcétera, etcétera, ¿no? Me ahorra tiempo y todo el tema. Entonces, ya es prácticamente inconcebible que tú veas a los alumnos en una biblioteca física buscando y leyendo libros, ¿no? La gente va a Internet porque esa información está allí. Entonces, lo mismo tiene que pasar con la inteligencia artificial. La gente se resiste y dice, no, es que los muchachos van a volverse tramposos. No, el tramposo siempre va a ser tramposo y siempre va a encontrar la forma de hacer trampa. Y la persona que es ética y responsable va a encontrar la forma de utilizar la herramienta de forma responsable. Yo pienso que esto es responsabilidad de los mismos docentes, fomentar y enseñar, transmitir el uso correcto de estas herramientas. Yo animo a los docentes a que les digan a sus alumnos, hagan esta investigación con ChatGPT, traigan los resultados a clase, analicemos los resultados, veamos qué fue lo que salió mal, porque van a salir las cosas mal. ChatGPT tiene alucinaciones, podemos hablar de eso más adelante, pero ChatGPT a veces te da información falsa, información errónea. Entonces hay que analizar en clase qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, cuál fue la instrucción que utilizó el alumno para llegar a ese resultado. ¿Quién obtuvo el mejor resultado? Ah, fuiste tú. Bueno, ¿qué instrucción utilizaste? ¿Cómo se diferencia esta instrucción que obtuvo un buen resultado de esta otra instrucción de este otro alumno que obtuvo un mal resultado? Y así se van cotejando los resultados y las entradas, y van aprendiendo juntos a obtener los mejores resultados del modelo de lenguaje. Esto tiene que pasar porque la inteligencia artificial no va a desaparecer. Y con prohibir la inteligencia artificial en los colegios no solo es un error, sino que además es inútil, porque igual no le puedes prohibir el uso en la casa y lo van a seguir usando en la casa y lo van a seguir usando en el celular y en el smartwatch. Entonces no hay forma de limitar esto. Es absurdo tratar de limitarlo. Lo que tenemos es que, como dicen, abrazarlo y aprender a usarlo correctamente, fomentando la ética y el uso responsable. Y ahí es importante también que los docentes se entrenen también en el uso de esto, ¿no? Desde luego. Ahora, mencionaste de que uno le puede dar un uso más profesional justamente Uh-huh. al uso de estas herramientas, y realmente es lo mismo que con cualquier profesión, cualquier técnica, cualquier habilidad, ¿no? Porque un poco para hacer el paralelismo, así como todos podemos comunicarnos en lenguaje natural, todos sabemos escribir, ¿no? No por Uh-huh. eso somos escritores, ¿no? O no Claro. por eso sabemos hacer un buen copyright, ¿no? Entonces, si queremos ser mejores, nos toca entrenarnos, ¿no? Buscar contenido, Uh-huh. buscar cursos, practicarlo, me imagino que debe ser una fase importante de esa mejora, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tanto, por ejemplo, si yo estoy buscando entrenarme, no sé, en ChatGPT, qué tanto lo que aprenda en relación a usar ChatGPT me puede ayudar o puedo extrapolar ese conocimiento para Google Bard o para otras inteligencias artificiales donde también tenga que ingresar algún tipo de prompt, ¿no? ¿Me sirve o luego tengo que entrenarme con la otra herramienta? ¿Es extrapolable el conocimiento?
Coméntanos. Sí. Mira, el conocimiento general te va a servir de un modelo de lenguaje a otro. No siempre de un modelo de lenguaje a un modelo de imágenes. No te va a servir lo que aprendas para usar ChatGPT para utilizar Midjourney, por ejemplo, o Leonardo.ai, Blue Willow. Son cosas diferentes. Pero los modelos de lenguaje sí que son bastante parecidos porque al fin y al cabo es lenguaje, es comunicación eh, humano-máquina. Y en ese sentido, lo que aprendas para utilizar ChatGPT te va a servir para otros modelos de lenguaje, como tú bien dices, BART, Llama, no sé, Claude, etcétera, ¿no? Ahora, sí que hay particularidades que no te van a servir. Por ejemplo, ChatGPT versión 4 tiene una librería de plugins que son extensiones de ChatGPT que le permiten hacer otras cosas que no la tiene BART, que no la tiene Claude, que no la tiene Llama. Entonces, obviamente esa parte te va a servir únicamente en ChatGPT. El uso de los plugins, el uso del analista de datos avanzado también, que antes se llamaba intérprete de código, eso probablemente tampoco te va a resultar demasiado útil. O quizás sí, porque digamos, ahí la única diferencia es que tú estás cargando un documento y diciéndole a ChatGPT que haga algo con ese documento a partir de funciones en Python, que es con lo que funciona el intérprete de código o el analista avanzado de datos. Pero, digamos, si tú eres capaz de cargar un documento o utilizar una herramienta de terceros en la que puedes cargar un documento y que se basa en uno de estos otros modelos, sí que te podría resultar útil, ¿no? Pero vamos, que para responder a tu pregunta, sí, lo que aprendas para usar ChatGPT te va a servir para utilizar otros modelos de lenguaje parecidos o competencia de ChatGPT, exceptuando ciertas particularidades. Claro. Y claro, cuando uno quiere convertirse mejor en algo, tiene que invertir, ¿no? Sobre todo tiempo, ¿no? Recurso de tiempo Mm, de capacitarse, entrenamiento, claro. entrenarse, ¿no? Justo entrenamiento. Pero, pero si tuviéramos que definir algunas líneas generales, ¿no? De cómo puedo obtener mejores resultados con estos chats, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Hay como los 10 mandamientos de escribir con estos lenguajes generativos o no? ¿Se puede resumir en líneas generales algunos tips o principios a aplicar? Mira, los tips o principios son básicamente, hay que ser muy específico en lo que quiero y hay que ser, digamos, hay que dar contexto y hay que ser específico. El contexto y la especificidad son dos, digamos, los dos tips más importantes para esto. Porque, ¿qué pasa? Que si yo le digo al ChatGPT, retomando quizás un poco lo que te había dicho inicialmente, de escríbeme un email para renunciar. Si yo le digo escríbeme un email para renunciar, me va a dejar muchos espacios en blanco o me va a dar mucha información que probablemente no es necesaria y que voy a tener que ajustar o que voy a tener que volver a escribir la pregunta, etcétera. Entonces, sin embargo, si yo le doy más contexto a ChatGPT y le digo, mi nombre es fulano de tal, o quizás sin nombre, porque mucha gente tiene como la paranoia de no compartir datos personales con estos modelos de lenguaje o inteligencia artificiales. Pero bueno, ponle Pepito Pérez, yo me llamo Pepito Pérez. Y después tú le cambias el nombre cuando vayas a enviar el email, ¿no? Pero mi nombre es Pepito Pérez y yo trabajo en la empresa no sé cuánto y me desempeño como tal cosa y comencé a trabajar el día tal y quiero renunciar a partir de la fecha no sé cuánto porque voy a dar el preaviso y estoy dispuesto o no estoy dispuesto a dar el entrenamiento al nuevo personal que viene y estoy renunciando por esta situación y lo que me ocurrió fue esto, o estoy renunciando por motivos personales, o estoy renunciando porque conseguí un mejor cargo, lo que sea. Dale contexto a ChatGPT y te vas a dar cuenta de que el resultado, la carta que te va a redactar ChatGPT de renuncia, va a ser infinitamente superior y mucho más útil que la carta que te daría si tú le dices simplemente redáctame una carta de renuncia. Lo mismo, por ejemplo, si yo le digo a ChatGPT, necesito que me hagas un plan de alimentación y ejercicios para bajar de peso. Bueno, te va a hacer un plan genérico de alimentación y ejercicios para bajar de peso, pero eso no te va a servir porque los Claro. planes específicamente de alimentación y ejercicios dependen mucho de la persona. Si estamos hablando sobre todo de alimentación, tú tienes alergias que yo no tengo, tú tienes gustos que yo no tengo. Entonces, si tú le dices,
dame un plan de alimentación y ejercicio para bajar de peso, te va a dar una cosa genérica que no te va a ayudar. Que no te Pero si tú sirve. le Es que, dices, como tú cla- dijiste hace un rato, es lo mismo si le dijeras lo mismo a un nutricionista, ¿no? claro, Con ese dato efectivamente, no te va a poder ayudar en nada, ¿no? Sigue, perdón, te corté. absolutamente. Sí, no, no te preocupes. Pero ciertamente, si tú entonces vas y le dices, necesito un plan de alimentación y ejercicios semanal para un hombre de 42 años, que es relativamente sedentario, que no me gustan las carnes rojas y soy alérgico, qué sé yo, a los huevos. No sé, dale contexto. Le dices, mi peso actual es tanto, mi peso objetivo es cuánto, mi IMC es de 26, qué sé yo, en fin, dale detalles. Y en la medida en la que tú le puedes dar detalles, tú le puedes decir, no sé, no me gustan los espárragos y no me gusta el zapallo italiano. Son cosas que te van a permitir obtener un plan de alimentación adaptado a tus gustos, adaptado a tus necesidades, adaptado a tus condiciones de salud. Te va a poder decir, tú le puedes decir, por ejemplo, no tengo una suscripción a un gimnasio, tengo un par de mancuernas en mi casa y necesito que me hagas el plan de ejercicio con el peso corporal y no con equipos de gimnasio porque no tengo gimnasio y no tengo acceso a gimnasio. Te va a dar un plan de ejercicios adaptado a tu realidad, más útil para ti, y eso es el contexto y la especificidad. Básicamente con esas dos recomendaciones puedes redactar mejores instrucciones para ChatGPT. Y un agregado final, yo te diría, es la iteración. Mucha gente se queda con la primera respuesta de ChatGPT y ChatGPT no te cobra por preguntas. Si a ti no te gusta lo que te dijo ChatGPT, díselo a ChatGPT. Mucha gente viene a mí, yo a veces publico videos en redes sociales y digo, vete a ChatGPT y dile tal cosa. Y la gente después, a los 2 días, viene y me deja un comentario odioso en el video y dice, lo que tú me dijiste no me sirvió. Digo, bueno, pero si no te sirvió, ¿por qué me lo dices a mí? Díselo a ChatGPT, dile, esa respuesta no me sirve y no me sirve por tal y tal cosa. Y ChatGPT se va a disculpar y te va a redactar otra respuesta adaptada a lo que tú le estás pidiendo. Mucha gente, alguna vez recuerdo mucho un caso en el que yo estaba redactando un email, de ejemplo, en un reel de Instagram. Y la gente dice, ay, ese email está muy largo, eso no sirve. Va a ChatGPT y le dice, redáctalo otra vez, pero más corto. Ah, ese email está muy corto. Bueno, redáctelo otra vez, más largo. ChatGPT es como un asistente virtual que no se queja de tus mañas y de tus preferencias y de tus exigencias. Tú le puedes pedir a ChatGPT lo que tú quieras, las veces que tú quieras, no se va a quejar, no te cobra por horas extra, no sale a fumar, no toma café, no pide permiso, no se enferma. En fin, es un asistente digital que está allí para ayudarte y tú le puedes pedir lo que sea. Y si no te gusta la respuesta, tú se lo dices y le dices por qué no te gustó la respuesta y cómo te gustaría que fuese la respuesta y te lo va a corregir. Entonces, especificidad, contexto e iteración. Vuelve a preguntar, no te quedes con lo primero que te dijo, sigue preguntando, síguele diciendo, si no te gusta, dile por qué no te gusta, si lo prefieres mejor, dile qué es lo que quieres que mejore y ChatGPT lo va a seguir mejorando. Y haciendo disclaimer, que seguro ChatGPT también lo hará cuando se lo pregunten, no estamos diciendo de que vayan a asesorarse a ChatGPT en temas Por nutricionales, supuesto, ¿no? por Parece supuesto. tonto aclararlo, pero es que Mm, no sabemos quién nos ve y a veces hay que aclarar estas cosas. Pero el nutricionista que nos escuche también pensará, uy, me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué tan real es ese miedo que deban mm. sentir, ¿no? Uh-huh. Sí, mucha gente tiene ciertamente el pánico de que las inteligencias artificiales y sobre todo cuando se juntan con la robótica nos van a dejar a todos sin trabajo. Bueno, ese miedo tiene su fundamento, ciertamente, pero tampoco es tan así. A ver, son herramientas nuevamente y son herramientas que son solo tan buenas como la persona que lo esté utilizando. Entonces, si tú eres un nutricionista que estás escuchando esto y dices, me voy a quedar sin trabajo porque ChatGPT les va a dar a la gente el plan de alimentación y ejercicios y no me van a venir a consultar. La realidad es que tú como profesional de la industria vas a ser capaz de dar directrices y dar información y solicitar información a ChatGPT con una especificidad y un contexto que la persona normal, la persona de pie que no estudió lo que tú estudiaste, no va a ser capaz de redactar, no va a ser capaz de obtener porque no sabe qué pedir.
tú sabes qué pedir, tú sabes qué datos darle, tú sabes qué contexto entregar. Y en ese sentido, ChatGPT va a ser una herramienta que te va a permitir a ti atender a la persona más rápido, de una manera más eficiente. Tú vas a ser capaz de identificar problemas o identificar errores que la persona de a pie no va a ser capaz de identificar. Porque si yo le pido ese plan de alimentación y ejercicio y ChatGPT me lo da, capaz tú vas a poder ver que en el plan de alimentación hay un par de ingredientes que no son compatibles y que tal vez en mi caso me causarían un problema de salud. Tú como profesional puedes ver eso. La persona no lo va a ver, la persona va a probablemente agarrar eso y a seguirlo al pie de la letra y se va a enfermar. Entonces, y ahí qué bueno que tú haces el disclaimer de que tampoco es que hay que tomar esto como si fuera un nutricionista profesional y seguirlo al pie de la letra, hay que consultarlo. Pero ahí tengo una guía base que me puede servir probablemente para yo después confirmarlo, digamos, investigarlo mejor, qué sé yo. Pero tú como profesional de la industria vas a ser capaz de tener una herramienta que te permitirá atender a las personas de manera más eficiente, más rápida y, digamos, más efectiva. Entonces, sí, es posible que la inteligencia artificial elimine algunos trabajos. Porque todas las revoluciones tecnológicas son así. Cuando llegó el tractor, eliminó un montón de agricultores manuales, pero también creó nuevos trabajos. Ahora necesitamos mecánicos de tractor y necesitamos conductores de tractor. Entonces hay nuevas profesiones que se crean. Algunas se eliminan y otras se crean. Las centrales telefónicas digitales eliminaron aquellas telefonistas que veíamos en las películas que tenían un montón de cables y sacaban un cable aquí, ponían un cable allá. Esa profesión ya no existe. Y no existe gracias a las centrales telefónicas digitales. Pero ahora tenemos otro tipo de profesiones más especializadas, ¿no? En fin, que es una revolución tecnológica muy grande, que sí va a eliminar ciertos trabajos, pero también depende de ti. Depende de ti si te vas a quedar sin trabajo o no gracias a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial por sí sola no le va a quitar el trabajo a nadie. La inteligencia artificial sigue siendo una máquina que requiere a un ser humano detrás. No trabaja sola, no toma decisiones por sí sola. Necesita un ser humano detrás. Y el ser humano detrás que se va a quedar manejando la inteligencia artificial podría ser tú o podría ser tu competencia. Depende de ti, depende de qué tanto te capacites, depende de qué tan bien aprendas a utilizar estas herramientas a tu favor para obtener los mejores resultados de ellas. Entonces, capacítate, porque si tú te niegas y si tú te resistes y si tú tratas de frenar esto, que es imparable, vas a perder la batalla. Porque te vas a quedar rezagado, te vas a quedar atrás, tu compañero de trabajo no lo va a dudar, tu compañero de trabajo va a aprender, se va a capacitar, se va a entrenar, va a ser capaz de obtener los mejores resultados de estas herramientas y va a ser capaz de él solito hacer el trabajo de 5 o 10 personas más y va a tener un mejor sueldo, además, porque todos esos 10 sueldos probablemente no se van a condensar solos en una sola persona, pero esta persona va a ser, o sea, el empresario va a ser capaz de aumentar los sueldos de los profesionales especializados en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y puede ser tú, pero puede ser tu compañero de trabajo, depende de ti, depende de qué tan abierto estés a capacitarte, a entrenarte, a aprender a usar estas herramientas. La gente dice, las herramientas de inteligencia artificial van a poder permitir a las personas fingir que son profesionales cuando no lo son. Y no es así. El profesional es el que se va a quedar, porque el profesional es el que va a obtener los mejores resultados de la inteligencia artificial. No es que esto va a volver tontas a las personas porque no van a saber hacer las cosas a mano, todo lo va a hacer la inteligencia artificial. Quizás en algunos casos pueda ser así, pero aún en esos casos, la realidad es que sí, él quizás es más tonto porque no lo sabe hacer a mano y tú sí, pero él tiene trabajo y tú no. Entonces, aprende a usar las herramientas de inteligencia artificial para que no te quedes rezagado. Y ahora que, ¿no? De pronto me ha surgido esta reflexión, igual ese entrenamiento o esa mejora que tengamos para conversar con estas inteligencias generativas, también nos ayuda a comunicarnos incluso con otras personas, ¿no? Como vimos el caso del nutricionista, si le digo las cosas incompletas, no me va a poder ayudar mucho. Entonces, claro, un nutricionista que es un buen profesional y buen vendedor va a hacerte las preguntas correctas para llegar, ¿no? Pero también está de mi lado en mejorar para poder yo comunicar mejor lo que quiero, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, como vendemos software, tenemos un servicio de soporte, ¿no? Y a veces alguien nos escribe, en la aplicación me sale una pantalla que no me deja avanzar. Pero, ¿en qué momento te sale esa pantalla? ¿En qué aplicación? ¿En qué menú? ¿Qué hiciste? Vamos, ¿no? ¿Qué dice el mensaje?
De repente te está efectivamente. diciendo que configures esto otro, ¿no? Entonces, creo que hay bastante que fortalecer, digamos, en Mm. habilidades comunicativas y que esta es una oportunidad también para de paso mejorar en eso también, ¿no? Sí, absolutamente, sin duda alguna, porque justamente estamos hablando del lenguaje natural y en la medida en la que yo sea capaz de comunicar mejor mis ideas a una máquina, voy a ser capaz y me voy a ir acostumbrando también a comunicar mejor mis ideas, eso me va a servir con máquinas y con personas también, ¿no? Eso que tú dices es muy cierto, a mí me pasa, bueno, yo también fui desarrollador de software y tuve este tipo de interacciones con muchos usuarios, pero todavía hoy en día me pasa con mi mamá, que imagínate, mi mamá con su celular. Me dice, es que el celular me está diciendo ahí algo que no sé qué es. ¿Y cómo te ayudo con esa entrada que tú me estás dando? El celular me dice algo que no sé qué es. ¿Dónde? ¿Qué es lo que dice? Por lo menos léelo y me lo relees a mí para yo saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, ciertamente necesitamos mejorar nuestras capacidades de comunicación. Las redes sociales además a veces contribuyen a que esa comunicación sea peor, ¿no? Porque la gente en redes sociales tiende a ser muy crítica y muy violenta a tener muchos prejuicios además, ¿no? Y quizás nos falta empatía gracias a esa falta de comunicación física, ¿no? Presencial, visual, y nos reduce la empatía. Pero ciertamente ChatGPT nos puede ayudar a ser más empáticos y a mejorar nuestra comunicación. Recientemente vi un estudio, me parece que se hizo acá en Chile, a través de chat, o sea, comparando las respuestas de ChatGPT con las respuestas de médicos profesionales, donde se le daba un diagnóstico, o sea, más bien no un diagnóstico, se daban una serie de síntomas y ChatGPT emitía un diagnóstico o unas recomendaciones y se le hizo la misma pregunta a un grupo de médicos humanos y resultó ser que las respuestas de ChatGPT en la mayoría de los casos eran más compasivas y más empáticas con el paciente, comunicaban de una manera más, digamos, respetuosa y empática. El diagnóstico y la enfermedad, de cómo decirle mejor las cosas a la persona que los mismos médicos humanos. A veces los médicos están tan ocupados en que pase el siguiente, hay que optimizar el tiempo, tengo que atender a mi otro paciente o lo que sea, que se pierde un poco esa empatía y esa mejora en la comunicación de cómo transmitirle al paciente qué es lo que tiene y cómo se tiene que tomar el tratamiento. Y bueno, como ChatGPT no tiene apuro, eh, se toma, se toma más tiempo para explicar en mejores palabras. Además que esa es una de las características que resultan más interesantes de ChatGPT, y es que yo puedo pedirle que vuelva a escribir su respuesta en un tono diferente, que es otra volviendo al tema que De comentamos las al principio. iteraciones que mencionabas, claro. Claro, que ChatGPT es muy genérico, ¿no? Y no es que sea genérico, tú puedes cambiar esa respuesta genérica y fría a veces de ChatGPT y decirle, necesito que vuelvas a escribir esto, pero como para que lo entienda un niño de 8 años. Y va y te lo escribe como para que lo entienda un niño de 8 años. No, necesito que vuelvas a escribir esto, pero en un tono más académico, más formal, utilizando tecnicismos y jerga técnica de la industria. Y te lo va a hacer. Y le dices después, yo necesito que me escribas esto como si tú fueras Shakespeare, y te lo va a redactar en un poema, un verso con rimas y tal, como si fuera Shakespeare. Entonces, tú puedes cambiar ese tono y en ese sentido tú puedes preguntarle a ChatGPT, tengo un paciente con cáncer y cuál es la mejor forma de comunicarle a mi paciente que tiene este tipo de cáncer. Y es una persona y le brindas el contexto. Es una persona mayor que vive sola, que sus hijos están en otro país, que no sé cuánto, y ChatGPT te va a poder dar ideas o luces sobre cómo mejorar ese diagnóstico, cómo comunicarte con esa persona específica. Entonces, a veces, si tú puedes ser muy buen profesional en la medicina, pero quizás no tan bueno en la comunicación médico-paciente y resulta ser un médico odioso, antipático, que no le cae bien a nadie, bueno, ChatGPT te puede ayudar a comunicarte mejor con el paciente. Así es que los usos son prácticamente infinitos, ¿no? El potencial de estas herramientas es ilimitado. Y de allí mi comentario siempre de que el precio de esto es ridículo, porque el potencial es tan grande que la verdad es que el precio termina siendo irrisorio. Mira, y de toda esta buena información que compartes, ¿no? Me surgen así reflexiones porque
que el chat GPT en su respuesta sea más empático que una persona, ¿no? Me lleva a pensar de que podemos estar llegando a una situación en donde en ciertas circunstancias, digamos, las personas prefieran hablar con una máquina que con un humano, ¿no? Sí, Porque sin duda. puede pasar, ¿no? Sí, sí. De hecho, tengo, bueno, en mi curso de emprendimiento con herramientas de inteligencia artificial hago mención a esto y de hecho me parece que publiqué un extracto de eso en algún momento en mis redes sociales. Porque yo estoy seguro de que va a llegar un momento, y lo dije así tal cual, tal vez no hoy y tal vez no mañana, pero probablemente las próximas generaciones, tus hijos, van a llegar a la clínica y cuando vean a un médico humano y no a un robot, van a decir, no, yo no me atiendo con ese señor, yo quiero mi maquinita. Porque a veces el humano puede ser que con su mal pulso, pum, me pone una inyección y me duele más que la máquina que va preciso y me la pone y ni cuenta me di. Y ese tema de la empatía también ocurre, ¿no? Estamos en ese punto en el que vamos a trascender y vamos a ver una transición en el que la máquina va a ser quizás capaz de dar mejores respuestas que los mismos seres humanos. Y yo en ese caso utilicé el ejemplo de un psicólogo, porque ciertamente un psicólogo me escucha y me orienta y me da a veces consejos o recomendaciones o me ayuda a encontrar el camino por cuenta propia, etcétera. Pero es que el psicólogo no solo tiene conocimiento limitado, porque está limitado a lo que él vio en su universidad en la que decidió estudiar y a la experiencia particular de ese psicólogo, pero la máquina es capaz de recopilar la información de todas las universidades juntas. Ningún ser humano es capaz de hacer eso. La máquina es capaz de memorizar todos los casos que existen de todos los psicólogos que hay, ¿no? Yo solo tengo los míos y los que he estudiado de otros, pero no todos, y la máquina es capaz de condensarlos todos. Y además yo como ser humano, particularmente en la psicología, pienso yo, aquí yo sé que muchos psicólogos me van a odiar por estas cosas, por decir estas cosas, pero es que es una realidad. Yo como psicólogo también soy un ser humano que lidio con emociones y que probablemente estoy afectado por mis propias emociones porque resulta que estoy atravesando un divorcio o porque uno de mis hijos le pasó algo o porque mi perrito se murió o porque lo que sea. Tengo situaciones, tengo una situación económica que resolver porque me demandaron o porque quedé muy afectado del caso anterior, porque por más que a los psicólogos les enseñen a desconectarse de ese vínculo paciente profesional, quizás me afectó porque soy un ser humano y escuché el caso de la persona anterior y todavía estoy triste por lo que pasó. Entonces a veces estoy triste, a veces estoy enojado, a veces estoy preocupado y eso influye en el tipo de respuesta que le doy a mi paciente. Pero a la máquina no le pasa eso. La máquina nunca está cansada, la máquina nunca está enojada, nunca está eufórica, nunca está feliz, nunca está triste. Siempre me va a poder dar una respuesta, digamos, precisa y basada en información real que acumula toda la información que un ser humano no es capaz de acumular. Y probablemente en un futuro vamos a ver ese futuro que quizás en este momento nos suena distópico, en el que una persona va a preferir ser atendida por una máquina que por un ser humano. No creo que sea inmediato, como dije, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero va a llegar un punto en el que va a ser así y es inevitable. Entonces, yo creo que hay que perder el miedo a ser reemplazados por una máquina y más bien yo encontrar la forma de crear yo mismo mi propio reemplazo. Porque yo como profesional voy a ser capaz de saber cómo entrenar una máquina para prestar un servicio. Y ahora todos tenemos la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear productos, tanto físicos como digitales, que presten un servicio y que solucionen problemas. Porque cuando llegue ese día en el que la persona prefiera atenderse con una máquina que con un ser humano, yo quiero ser el dueño de esa máquina. Porque si esa máquina la creé yo, a pesar de que la máquina, entre comillas, me reemplazó, yo sigo cobrando por ese servicio. Y yo sigo siendo capaz de sostenerme y de vivir. Y por eso es que para mí fue tan importante y además tan satisfactorio crear el curso de emprendimiento con inteligencia artificial. Porque es esto lo que yo quiero transmitir. En lugar de tener el temor de que la máquina me reemplace, es crea tú tu propio reemplazo. Tú crea la máquina que te va a reemplazar porque vas a poder seguir cobrando en tu profesión y tú como profesional y bueno que eres en tu área, vas a ser capaz de crear una máquina mejor que la de tu competencia porque tú eres mejor profesional que tu competencia y vas a ser capaz de crear esa máquina que va a prestar un servicio, que va a seguir ayudando a las personas. Tú vas a poder seguir ayudando a las personas a través de tu máquina, a través de tu robot, a través de tu inteligencia artificial, de tu aplicación, de tu lo que sea,
vas a poder seguir prestando un servicio y poder seguir proveyendo para ti y para tu familia. Claro, ¿no? Como dices, si bien no van a faltar los odiadores que no lo sepan ver, ¿no? Sí, Los psicólogos, como decía, pero no solo los psicólogos, ¿no? Ya saltó el nutricionista, el médico, el cirujano, el sí, consultor fitness. O sea, sí. ¿a qué otra carrera nos vamos a cargar hoy día? ¿A cuál sumamos a la lista? Pero es que en A realidad, cualquiera que mencionen. todas esas carreras que mencionamos, que son oportunidades, ¿no? De que encuentren un nuevo modelo de negocio, de que Mm. escalen mucho más su servicio, justamente si saben aprovechar esta herramienta, ¿no? Sí, desde luego. Sí, mira, yo muchas veces, a mí me ha pasado, ya como tú bien dices, nos cargamos a los psicólogos, a los nutricionistas. Yo me he cargado muchas otras profesiones en mis publicaciones de redes sociales y recibo muchos comentarios de odio de justamente ese tipo de personas, diseñadores, lo que sea, que me dicen, si los buscas seguramente los encuentras entre los comentarios, que me dicen, a ti también te va a reemplazar una inteligencia artificial. Pronto vamos a tener una inteligencia artificial en Instagram y ya no voy a tener que seguir viéndote a ti tu cara de bobo, sino que voy a ver una inteligencia artificial que haga tu trabajo. Mi respuesta siempre es, yo feliz de que una máquina me reemplace, de que una máquina haga mi trabajo mientras yo sigo cobrando. Pero eso va a depender de mí, porque esa máquina tengo que crearla yo para que sea yo quien siga cobrando. Pues si la crea otro, me va a reemplazar ese otro y yo me voy a quedar sin trabajo. Pero si la creo yo, si yo soy el creador de mi reemplazo, yo feliz de que una máquina me reemplace y haga mi trabajo, mientras yo sigo cobrando. Ahora, hablando de crear esa máquina, quizás el que nos escucha dice, oye, pero yo no soy OpenAI, no tengo una inyección de 10.000 millones de Microsoft para crear una máquina, pero es Mm. que justamente no se necesita, ¿no? Es decir, coméntanos un poco eso porque ya hay capas, digamos, sobre las que uno puede trabajar que facilitan que yo entrene a la máquina justamente. ¿Podrías comentarnos un poco de eso? Justamente, sí. Y eso es una de las cosas que yo hago mucho énfasis. Hoy en día, gracias a la tecnología, las barreras del emprendimiento prácticamente se han derribado y prácticamente todo lo que antes era un obstáculo ya no lo es. Hoy en día hay una herramienta de inteligencia artificial para prácticamente cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier fase de la creación del modelo de negocio o del desarrollo de una idea de negocio, se puede hacer con una herramienta de inteligencia artificial que te puede optimizar el trabajo y como bien lo decíamos al principio, es prácticamente gratis. Casi todas estas herramientas tienen un plan gratuito con el cual comenzar que en la medida en la que yo voy necesitando más capacidades, puedo ir tratando los planes, pero son planes de suscripción que son también muy, muy baratos. Entonces, yo puedo comenzar con el plan gratuito y en la medida en la que mi negocio comienza a producir, pues voy contratando las herramientas que voy necesitando. Eh, y justamente vuelvo otra vez a mi curso de emprendimiento con inteligencia artificial porque ahí abordo el desarrollo de una idea de negocio desde cero, desde el ni siquiera sé qué es lo que puedo hacer porque no se me ocurre qué negocio hacer. Desde ahí, incluso, cómo hacer una tormenta de ideas con ChatGPT, luego cómo limpiar esa lista de ideas posibles y ordenarlas según su potencial de éxito, luego cómo escribir el plan de negocio, cómo hacer las herramientas, la parte gráfica del negocio, el logotipo, las tarjetas, la publicidad, etcétera, cómo crear una estrategia de marketing, cómo crear productos físicos y digitales con herramientas de inteligencia artificial. Y todas estas herramientas que yo voy abordando en el curso, todas tienen un plan gratuito y por ese plan gratuito se puede comenzar. Si yo necesito desarrollar una aplicación, hay plataformas no code, que son plataformas que no requieren de que yo sepa un lenguaje de programación, simplemente son arrastrar como WordPress en algún momento cuando llegó WordPress permitió que personas que no saben HTML, que no saben JavaScript, que no saben CSS y que no saben lenguajes de programación para Internet puedan crear una página web simplemente arrastrando y escribiendo y copiando y pegando herramientas aquí y allá y hacen una página web y la publican. Que si yo sé HTML y sé JavaScript y sé ASP y conozco de CSS, me puedo meter al código y hacer modificaciones más específicas, sí, está bien. Pero es que si no lo sabes, también puedes hacer una página web. Y mucha gente hoy tiene una página web en línea y están vendiendo y no tienen ni la menor idea de qué es HTML y nunca lo necesitaron saber. Entonces, hoy en día existen herramientas no code
para desarrollar aplicaciones para celulares, para desarrollar aplicaciones para PC, donde yo no necesito saber programar para hacerlo. Y hoy en día hay incluso herramientas de inteligencia artificial que incorporan otras inteligencias artificiales para desarrollar aplicaciones para PC, para software as a service, para website, para lo que sea, donde yo le digo, yo necesito una aplicación para redactar contratos de alquiler, para corredores de bienes raíces. Y la persona simplemente va, el usuario va a ingresar los datos del inmueble y la herramienta de inteligencia artificial le va a redactar el contrato. Bueno, perfecto. Según la legislación del país, no sé cuánto, o según la legislación del país que diga el usuario. Y desarrollo una solución para corredores de bienes raíces por las que cobro también una cuota, un fee mensual. Y tengo un software as a service, tengo un servicio publicado de redacción de contratos. Yo no sé nada de programación, pero yo soy abogado. Soy abogado inmobiliario, siempre me he dedicado a eso y sé cómo redactar un buen contrato. Entonces entreno una inteligencia artificial para crear un contrato, o mejor dicho, un creador de contratos para corredores de bienes raíces que no tienen abogado, que no tienen, no sé, estoy inventando cosas porque yo ni soy abogado ni soy corredor de bienes raíces, pero digo cualquier cosa en el sentido de que según tu profesión, entonces se te puede ocurrir crear un servicio de cualquier tipo para tu nicho, para tu público objetivo y desarrollar una herramienta que te permita seguir capitalizando tu profesión, tus conocimientos, tus habilidades y tu experiencia a través de una herramienta, de una aplicación, de un website, de una tienda en línea, de lo que sea. Entonces no tengo una inyección de capital gigantesca, pero es que no la necesito porque con las herramientas correctas de inteligencia artificial incorporadas a mi negocio, puedo ir resolviendo cada uno de los aspectos del negocio y prácticamente sin personal. Hoy en día, el concepto de solopreneur, que es el entrepreneur, pero solo, sin personal, prácticamente puedo levantar un negocio desde cero. Así que la excusa de que ya yo no sé nada de tecnología o que yo no tengo capital, ya no son excusas válidas, porque se puede levantar un negocio desde cero, sin capital y prácticamente sin conocimientos de tecnología, gracias a la tecnología actual, a que la tecnología aprendió a hablar nuestro idioma y ya no tengo que ser un gurú y un computín, como dicen por ahí, para hacer estas cosas. Y vemos cómo se cumple siempre que la tecnología es el gran igualador, ¿no? Es el gran democratizador, ¿no? La tecnología, ¿no? Como bien mencionabas, ahora cualquiera puede hacer una página web, cualquiera puede, ¿no? Salió a AWS, ¿no? Infraestructura como servicio, con mucho menos inversión, cualquiera puede montarse una compañía y hacerla escalar muy rápidamente. Y ahora con la IA, cualquiera puede ser un mejor escritor, ¿no? Como tú decías, claro, si yo solo me comparo a un escritor profesional, jamás lo podría igualar. Pero si yo, con mi conocimiento, ¿no?, más limitado, pero me uno con una IA, quizás pueda crear algún contenido que compita con ese otro escritor extraordinario, ¿no? Entonces, Pero se por supuesto. igualan incluso las capacidades humanas gracias justamente a esta tecnología, ¿no? Absolutamente, mira, es que como tú bien dices, tu área es el software y la tecnología, tú podrías escribir un libro y quizás no has escrito un libro todavía, no sé si es tu caso, pero estoy poniendo un caso hipotético, quizás tú como informático has tenido el sueño o has tenido la visión de escribir un libro, pero no has ni siquiera comenzado a escribir el libro, lo tienes solo como un sueño ahí utópico porque no sabes cómo escribir un libro. Pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo, porque ahora puedes ir a ChatGPT y decirle, ¿sabes qué? Quiero escribir un libro, ¿cómo lo hago? Y ChatGPT va a comenzar a darte indicaciones, pautas, ideas sobre lo que podrías hacer. Y ChatGPT te va a decir, ¿sabes qué? Comienza escribiendo el libro. Ya, pero es que no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empieza por el prólogo. Es que no sé qué es el prólogo, explícamelo. Y ChatGPT te va a explicar lo que es el prólogo. Entonces, ¿cómo escribo un prólogo para mi libro? Y ChatGPT te va a dar directrices. Oye, ¿sabes qué? Yo hago esto y aquello y no sé cuánto. ¿Podrías escribirme un borrador de prólogo que yo pueda revisar y editar? Y ChatGPT te lo va a escribir y después tú lo vas a revisar y lo vas a editar. Entonces, en ese sentido, tú vas a tener la oportunidad de crear un libro. Ya tengo el libro creado. ¿Ahora qué hago?
Bueno, tienes varias opciones. ¿Y cuáles son las opciones? Y ChatGPT te va a decir cuáles son las opciones. Puedes contactar a una editorial o puedes crear un PDF y subirlo a Amazon al Kindle, al Amazon KDP. ¿Y cómo hago eso? Bueno, te vas a esta dirección, Amazon KDP. ChatGPT te va a dar las instrucciones. Entonces tú ahora puedes crear un libro, cosa que había sido siempre tu sueño, que no sabías cómo hacerlo porque nunca habías escrito un libro, porque no tenías cómo pagar un mentor, ni siquiera sabías de dónde sacar un mentor que te enseñara cómo escribir un libro. Ahí lo tienes, gratis. ChatGPT 3.5 es gratis y te puede decir todo eso. Chat.openai.com. Lo único que necesitas es tu computadora, tu celular y una conexión a internet. Más nada, porque es gratis. Te creas la cuenta y le preguntas a ChatGPT cómo hacer eso que tú siempre has querido hacer. Que no lo vas a hacer tan bien como lo hizo Steve Jobs, que tiene su... bueno, está bien, pero no tienes que ser Steve Jobs. Publicaste tu libro y capaz tu libro es un éxito también, porque no necesitas tener un nombre como el de Steve Jobs para vender un libro, porque hay montones de libros de informática de personas, entre comillas, desconocidas, que también están vendiendo sus libros y que cobran sus royalty mensualmente a partir de la venta de sus libros, porque si bien no tienes que competir con Steve Jobs, tú eres una persona diferente y hay personas a las que no les gusta Steve Jobs. Hay personas a las que no les gusta Bill Gates y andan por ahí diciendo que Bill Gates es el diablo en la tierra y no sé cuánto, y le tienen odio a Bill Gates porque inventó el COVID y las vacunas y no sé qué. Bueno, hay de todo teorías de conspiración. Entonces, no te gusta Bill Gates, pero te gusta Fernando. Y te gusta cómo explica Fernando. Y le vas a leer el libro a Fernando en lugar de leerle el libro a Bill Gates. Y tú tienes tu audiencia y Bill Gates tiene su audiencia y Steve Jobs tiene su audiencia y todos tenemos un pedazo de la torta o un pedazo del pastel del cual podemos vivir, que es al final lo importante, ¿no? Es decir, cada vez nos quedamos con menos excusas, ¿no? Similar al de la escritura, al del contenido de video, ¿no? Yo puedo decir, no, pues yo no puedo ser famoso porque la industria es una industria muy cerrada y se requiere gran inversión. Bueno, salió YouTube y ahora cualquiera puede publicar su video, ¿no? Y ser un creador de contenido profesional, ¿no? Pero lo dice, sí, pero es que yo no puedo hacerlo porque no se me ocurren buenas ideas y bueno, ahora tienes ChatGPT, donde ya ni siquiera tienes que tener grandes ideas o al menos te puede facilitar, ¿no? De todas maneras, siempre cada persona, estoy seguro, aporta ese sello distintivo, ¿no? Para ser único, para destacar, pero cada vez nos lo hacen más fácil, ¿no? La tecnología justamente nos lo hace más fácil. Absolutamente, así es. Es que es lo que te decía, las barreras del emprendimiento se derribaron. ¿Qué es lo que queda? Queda la falta de disciplina, queda la falta de motivación, queda la falta de compromiso, queda la gente que siempre va a tener una excusa para decir yo no puedo, que es una manera de ocultar el yo no quiero o el me da miedo, ¿no? Pero la posibilidad existe, se abrió para todo el mundo prácticamente. Cualquiera con una computadora, un celular, una conexión a internet, es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa gracias a la tecnología disponible. Entonces, si no lo haces, es porque no quieres o porque te da miedo, pero reconoce que te da miedo y ahora ve a ChatGPT y pregúntale cómo superar tus miedos porque te va a ayudar y te lo va a decir. Ahora, hablaste de alucinaciones, ¿no? Sí. Que no suena algo que sea bueno, ¿no? Porque yo no quiero tener a una inteligencia artificial alucinando cuando me voy a basar en su contenido para hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos confiar de las respuestas del chat GPT, ¿no? ¿Qué son estos de las alucinaciones? Si pudieras desarrollar un poco. Por supuesto. Mira, ChatGPT y todos los modelos de lenguaje, porque esto no es un problema exclusivo de ChatGPT, aplica para todos los modelos de lenguaje, llámese BART, Claude, Llama, cualquier otro, están hechos para predecir la siguiente palabra más probable dentro de un contexto. Ese es su trabajo. Estos modelos lo único que hacen es evaluar qué palabra puede venir después de esta. Tengo esta palabra y le voy a poner otra palabra adelante. ¿Cuál? Tengo todas estas opciones. ¿Cuál es la más probable? Esta. Ah, le pongo esta. Esa es la única preocupación de un modelo de lenguaje. Elegir la siguiente palabra más probable después de esta dentro del contexto que yo le he dado. El modelo de lenguaje no está preocupado de si lo que te está diciendo es verdad o no. El modelo de lenguaje está preocupado porque la siguiente palabra sea la más probable y que además la oración que armó o el párrafo que armó tenga coherencia.
Ese es el trabajo del modelo de lenguaje. Su trabajo no es darte la verdad, su trabajo es escribir bonito. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ChatGPT es capaz de darte información veraz, información real, es capaz de responderte con la verdad, porque está entrenado con prácticamente todo el conocimiento humano. Y a partir de ahí, ChatGPT elige las palabras correctas una detrás de otra en una buena cantidad de casos, pero no siempre es así. Entonces, un problema común de los modelos de lenguaje, no solamente ChatGPT, vuelvo y repito, es que te dan una respuesta muy linda, muy coherente, que suena maravilloso, pero que no es verdad. Que cuando tú la lees, tú dices, pero esto no tiene sentido, esto no es así. No es que no tenga sentido, dice, esto no es así, esto no es verdad. Entonces, eso solamente va a ser capaz de identificarlo un profesional, alguien que sepa de la materia, alguien que sepa de, qué es lo que está preguntando o del tema del que se está conversando. Por eso volvemos al asunto de que ChatGPT es solo tan bueno como el usuario que lo utilice. Si tú eres un profesional, tú vas a ser capaz de obtener mejores respuestas de ChatGPT. ¿Por qué? Porque tú le vas a poder decir a ChatGPT, eso que me dijiste no es verdad. Y ChatGPT en algunos casos se disculpa, se corrige y te da la respuesta correcta. A veces, no siempre, a veces se vuelve a equivocar y te vuelve a decir lo que no es. Entonces, eso es lo que se conoce como alucinaciones, cuando ChatGPT te redacta una respuesta muy linda, muy coherente, que no es verdad, que no tiene fundamento, no tiene base, que no es verdad. ¿Okay? Esas son las alucinaciones. Hay técnicas para reducir las alucinaciones en los modelos de lenguaje. Algunas de ellas suelen ser volver a preguntar. Algunas de ellas pueden ser simplemente decirle a ChatGPT lo que me dijiste no es verdad, la verdad es esta, y ChatGPT te redacta basado en esta información. A veces le preguntas cuál es la fuente de la cual está obteniendo la información, a veces te da la fuente verdadera y a veces se inventa la fuente también. Y eso también es una alucinación, ¿no? De hecho, hay casos documentados bastante curiosos en los que ChatGPT ha dado respuestas correctas que no tienen fuente, y esto obviamente solo es capaz de identificarlo un profesional muy conocedor del área. Esto ocurrió en un caso de medicina, donde ChatGPT dio un diagnóstico correcto en función de los síntomas, a pesar de que las fuentes que citó, ninguna existe. El profesional le dijo, ¿de dónde sacaste, cómo supiste darme este diagnóstico? Y ChatGPT le dice, porque hay un estudio que está aquí, y le da el link, y clic, el estudio no existe. Es porque viene de un libro que es este, y lo buscas y el libro no existe. Pero ChatGPT encontró la respuesta correcta, ¿no? Fue un caso bastante curioso, fue documentado por un médico, en TikTok vi ese caso. Pero lo cierto es que existen este tipo de problemas de ChatGPT. Ahora, ¿cómo se arregla? Con ingeniería de instrucciones. Puedes reformular la pregunta, puedes dar contexto, puedes incluso entrenar al modelo con la información que necesitas, porque esto es bien particular. Cuando tú estás desarrollando un tema específico dedicado a una industria específica, que puede ser, volvamos al caso de la medicina, qué sé yo, enfermedades coronarias, en lugar de ellos simplemente confiar en el entrenamiento previo que tiene ChatGPT sobre las enfermedades coronarias, yo le paso los textos y yo quiero que tomes la información de este libro, este libro, este libro, este libro, se los paso en formato PDF a través de la API a mi propio modelo de chatbot, utilizando la API de GPT-4, le paso toda esta información como entrenamiento y yo entreno mi propio modelo con la información que yo le estoy proporcionando. Entonces ahora las respuestas van a estar basadas específicamente en la información de los libros que yo le proporcioné y no simplemente estoy confiando en el entrenamiento genérico que tiene ChatGPT. Entonces esa es, digamos, la forma correcta y profesional de evitar las alucinaciones cuando necesito información real y verídica. Cuando soy un usuario regular de ChatGPT, que no soy programador, que no estoy interesado o no quiero o no necesito crear mi propio chatbot al cual entrenar, bueno, también hay alternativas. Hay, por ejemplo, herramientas como folders.ai o umata.co.ai, no creo que .ai, que son herramientas a las que yo le puedo cargar documentos, PDF o Word, y el chatbot me va a responder basado específicamente en esa información. Me va a ser capaz de resumir esa información, analizar esa información, compararla, cotejarla contra esa data que yo le pasé y no
contra el entrenamiento genérico. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, nuevamente con ingeniería de instrucciones, voy formulando preguntas, haciendo la verificación. Nuevamente, la información de ChatGPT, cuando necesito información académica, cuando necesito información verídica, siempre es importante verificar que lo que me está diciendo ChatGPT es real, buscar las fuentes reales. Hay truquitos, digamos, que permiten reducir alucinaciones. En primer lugar, la versión 4 de ChatGPT, que es la versión pagada, difiere bastante de la versión 3.5 en este aspecto particular. La versión 4 tiene un 40% más de probabilidades de darte información veraz y útil que la versión gratuita 3.5. Y esto porque OpenAI se preocupa por hacer que sus modelos sean cada vez más útiles y, digamos, le añaden reglas de programación que permiten que el modelo sea capaz de obtener información verídica. Pero aún así no está libre de alucinaciones. Entonces, a veces hay truquitos como, por ejemplo, en estos días, creo que ayer o anteayer, publiqué uno de esos, que es decirle a ChatGPT: le estoy preguntando cualquier cosa, le estoy preguntando sobre, oye, necesito información sobre cómo funcionan los microprocesadores. Y antes de responderme, o mejor dicho, quiero que comiences tu respuesta diciendo: mi mejor conjetura al respecto es, y a partir de ahí redacta tu respuesta. Y eso, que a pesar de que no tiene mucho sentido lógico, se ha reportado que reduce las alucinaciones hasta en un 80%. Cuando tú le dices a ChatGPT, comienza tu respuesta diciendo: mi mejor conjetura al respecto es, reduce las alucinaciones. Nadie sabe por qué, pero se ha reportado que funciona. Entonces hay truquitos de ese estilo. Pero, como te decía, volviendo a lo anterior, la forma profesional de hacerlo es entrenando mi propio modelo con la información que yo quiero que utilice como fuente. Y eso de entrenar tu propio modelo, ¿no? Mencionaste que hay IAs, ¿no? Alternativas que lo permiten. Uh-huh. Sobre eso también hay cursos. Parte de eso también se puede encontrar en el curso que tienes de ChatGPT. ¿Cómo yo entreno mi modelo? ¿O cómo podríamos averiguar más sobre eso? Sí, mira, el entrenamiento del modelo requiere un curso especializado y típicamente orientado a programadores, orientado a programación. No cualquier usuario común puede entrenar su propio modelo utilizando la API de ChatGPT, o sea, la API de OpenAI, mejor dicho. Sin embargo, cualquier usuario común sin saber de programación puede utilizar herramientas o plataformas alternativas que están hechas para el usuario común, donde yo no tengo que preocuparme por la API, no tengo que preocuparme por la programación. Simplemente tengo una interfaz que me permite cargar documentos, hacer un upload, subir documentos. Desde mi disco duro subo el PDF, el Word, el Excel, el PowerPoint, lo que sea, de información fuente, y con eso esta plataforma se encarga de crearte o de entregarte un chatbot que basa su información en esa data fuente que tú le proporcionaste. Entonces, para ello, como te decía, hay herramientas como Umata. Déjame confirmarlo de inmediato para decirte si termina en .ai o .com, porque estoy casi seguro que es .ai, umata.ai con H. humate.ai es una de ellas. Folders.com me parece, o folders.ai, déjame ver. Folders.ai. No sé si folders.ai, a ver. O folders.com. No, foldersai.com. Es foldersai.com. En esa plataforma también puedo subir mis documentos, que acepta en este momento documentos de Word, documentos PDF, documentos TXT y documentos de PowerPoint. Y también próximamente va a aceptar documentos Excel y conjuntos de datos en formato CSV. Entonces yo le puedo cargar la información, simplemente hago un upload de mis documentos y ahí tengo un chatbot que me va a responder todo lo que yo le pregunte sobre esos documentos y va a utilizar esos documentos como fuente y no la información genérica con la que fue entrenada ChatGPT. Entonces, de esa forma lo puede hacer cualquier usuario que no sepa de programación, y el que sepa de programación y que quiera crear su propio chatbot utilizando la API de OpenAI puede ir a la documentación de OpenAI y ver cómo
descargar y utilizar la API, normalmente para programadores de Python, y van a poder crear su propio chatbot. Claro, o sea, conforme igual la tecnología sigue avanzando, más aún nos van a facilitar, ¿no? Porque como dices, ya estas soluciones que nos has comentado son una capa más por encima, ¿no? O sea, si ya de por sí el lenguaje, los chats son de un altísimo nivel, o sea, ¿no? Para un nivel muy usuario. Ahora, estos nos ayudan llevando el entrenamiento, digamos, de la misma IA, también llevándolo a un nivel usuario, ¿no? Correcto. Interesante. Y eso lo he visto, ¿sabes dónde también? En las imágenes. Hay esas aplicaciones, o no se me ocurre ahorita, pero sí he probado algunas, no me acuerdo los nombres, donde tú pones tu foto, ¿no? Pon 10 fotos tuyas, ¿no? Y ellos te empiezan a hacer imágenes basadas en las imágenes que tú le has enviado, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, bueno, es que ese es un producto y es un caso de éxito muy famoso, que es el caso de Lensa, que Ahí está. utilizó la tecnología gratuita de Stable Diffusion. A ver, Stable Diffusion es un generador de imágenes, una IA generativa de imágenes, gratuita. Cualquiera, tú, yo, cualquiera, con una computadora, una conexión a internet, puede ir a Stable Diffusion y puedes cargar tu foto y convertir tu foto en un avatar y convertir tu foto en una caricatura y hacer lo que tú quieras, gratuito. ¿Qué hizo Lensa? Lensa utilizó la API de Stable Diffusion, de esa tecnología gratuita, y la convirtió en una aplicación dedicada en la que el usuario se descarga la aplicación en el teléfono, le carga su foto y esto le convierte la foto en una caricatura, en un muñequito, en un manga, en un lo que sea, ¿no? Entonces, eso, y cobraban una suscripción. Y eso les permitió facturar $26 millones al cierre del año 2022, basado en una tecnología gratuita, ¿no? Porque le añaden esa capa de alto nivel para el usuario, lo reducen a un nicho, porque yo con Stable Diffusion puedo hacer cualquier cosa. Con Stable Diffusion yo no solamente puedo hacer fotos de avatares, puedo ¿cómo se llama? Hacer arte, puedo hacer, ¿cómo se llama? Arquitectura, puedo hacer un montón de cosas, pero estos lo redujeron al avatar. Específicamente se enfocan en la foto de perfil. Y se lo dieron a los usuarios, le cobran una suscripción y facturaron $26 millones al cierre de 2022. Entonces, esto es una demostración de que utilizando la tecnología disponible, que en este caso es gratuita, pudieron levantar una empresa del tamaño de lo que ahora es Lensa, simplemente construyendo, como tú bien dices, una capa a nivel de usuario para facilitarle a los usuarios, todavía más, que ya era bastante fácil, el uso de estas aplicaciones para conseguir un propósito específico, que es convertir mi foto en una caricatura. Así de simple. Y se popularizó muchísimo. Yo recuerdo los meses pasados, todo el mundo andaba publicando su avatar de Lensa en Facebook y en Instagram y no sé qué. Y así es como me veo yo, como si yo fuera un piloto espacial. Y así me veo yo si yo fuera una caricatura japonesa. Y así me veo yo si fuera un muñequito de Disney o lo que sea, ¿no? Y eso es gracias a Lensa. Y eso es lo que permitió a Lensa esa facturación en tan poco tiempo, ¿no? He usado Stable Diffusion, ¿no? Porque como estoy cerca del mundo técnico, yo no soy particularmente muy técnico, pero estoy cerca de ese mundo, algo de más paciencia, digamos, tengo cuando hay que aprender nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, con Google Colab accedí a un modelo de Stable Diffusion, por ahí con algunos comandos desactivé las restricciones que te pone, ¿no? Porque a veces te genera contenido censurado y dije, pero quiero ver por qué me censuran, ¿no? Entonces, y empecé a jugar buen rato ahí con eso. Inclusive podemos entrenarlo, pero es que no es tan a nivel usuario, ¿no? Como tú decías, ya cuando uno quiere empezar a entrenarlo, se vuelve más complicado. Y ahí es justamente donde aparecen estas soluciones, ¿no? Entonces yo creo que así como este caso de éxito que has mencionado, hay una enorme oportunidad también en generar negocios que justamente faciliten mucho más, ¿no? Y en ciertos nichos, sobre todo, el acceso a estas tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, claro que sí. Es que de hecho el potencial de esto es prácticamente infinito y el límite está en la imaginación humana y en la creación humana. Mira, ahí está el caso de Do Not Pay, que hizo lo mismo que hizo Lensa, pero con la tecnología de ChatGPT. Ellos agarraron a ChatGPT o el modelo GPT, la API de OpenAI,
y la entrenaron con la legislación específica de Estados Unidos, y crearon un servicio de asesoramiento legal que comenzó siendo asesoramiento legal para apelación de multas de tránsito. ¿Ve? Ese era como el nicho con el que comenzaron y con el que se popularizaron. Entonces la gente que tenía una multa de tránsito iban a este chatbot y le decían, tengo esta multa de tránsito. El chatbot les hacía preguntas sobre las condiciones en las que se produjo esa multa, y este chatbot hacía la apelación de la multa de tránsito, y llegó a tener una tasa de éxito, de recuperación, digamos, de apelación exitosa altísima, era como del 70-75%. Entonces, claro, se hizo muy popular y poco a poco fueron agregando más nichos, ¿no? O más funciones a este chatbot, y entonces era asesoramiento legal para matrimonios, para divorcios, para demandas, ¿cómo se llama? Demandas laborales, demandas colectivas, etcétera, ¿no? Y se fue ampliando, ¿no? Pero hicieron exactamente esto mismo. Ellos encontraron un nicho por el cual partieron, le dieron un uso específico y le dijeron al usuario, si tú tienes una multa de tránsito, vente para acá, se lo dices a este robot y él te va a ayudar a enviar una apelación a esa multa de tránsito y probablemente recuperar tu dinero o no tener que pagar. De hecho, la aplicación se llama literalmente Do Not Pay, ¿no? Se llama No Pagues. Y por eso se popularizó, y bueno, una facturación tremenda. Ahora hay todo un lío porque los abogados dicen que este robot no puede actuar como abogado porque es un robot y no tiene, ¿cómo se llama? No tiene título de abogado, entonces no puede ejercer como abogado. Bueno, todo un tema. No sé en qué paró esa demanda, pero no he seguido el caso, pero lo cierto es eso. Ahora, estoy bien seguro de que este robot es capaz de pasar la prueba de VAR mejor que la mayoría de los abogados que lo están demandando, ¿no? Yeah. Estas inteligencias se están convirtiendo en el mayor coautor, ¿no? Del mundo, ¿no? En general, ¿no? Absolutamente. Probablemente va a ser coautor de muchos libros, coautor de muchas demandas, coautor de muchas canciones. Vamos, ¿no? Sí, Pero está bien, como tú decías, ¿no? Al final es aprovecharlo de manera positiva. así es. Ahora, así como hay cosas buenas, también, así como se ha difundido su uso generalizado y ha generado tanto hype, eso llama también la atención de los legisladores, ¿no? Para bien o para mal, ahí ya no me voy a meter a discutir, tengo una opinión siempre sobre el papel que cumple el Estado, pero para no meternos ahí, ¿cómo ves que pueda afectar los temas legislativos al desarrollo de la IA? ¿No? ¿Tienes algún comentario al respecto? ¿Has pensado sobre eso o no es algo que hayas desarrollado? Mira, el tema legislativo ciertamente es una preocupación para todos. De hecho, ya el mismo Sam Altman, que es el cofundador de OpenAI, ya participó en este tema y dio su opinión al respecto. Y creo que todos estamos de acuerdo, todos los que pensamos en un uso ético y responsable de la IA, somos de la opinión de que hace falta legislar sobre este tema, ¿no? Lamentablemente la ley avanza mucho más lento que la tecnología, ¿no? La tecnología avanza a un paso que normalmente nosotros no somos capaces de seguir, y la ley mucho menos, porque la ley tiene que pasar por unos procesos burocráticos que son muy, muy lentos, y que ojalá la IA permita acelerar esto en el futuro, ¿no? Pero lo cierto es que hace falta legislar porque, claro, la IA es como una herramienta, ¿no? Y como toda, mejor dicho, es una herramienta, y como toda herramienta puede ser usada para el bien o puede ser usada para el mal. El cuchillo es una herramienta y yo lo puedo utilizar para cocinar una rica cena o lo puedo utilizar para matar a alguien. La diferencia está en el usuario. La persona que mantiene el cuchillo en la mano, ¿es un chef o es un asesino? Y de ahí depende. La culpa no es del cuchillo, es del usuario. Entonces, la IA es lo mismo. Yo con la IA puedo hacer cosas buenas y también puedo hacer cosas malas. Y ya se han visto cosas malas que se están haciendo con la IA. Están utilizando la clonación de voz a través de inteligencia artificial para realizar estafas telefónicas, para llamar a los familiares de alguien con la voz de la hija y decirle, mamá, estoy secuestrada, mándale dinero a este señor, y la gente va y le manda el dinero al señor, mientras la muchacha estaba en la piscina nadando con el celular apagado. A la mamá le engañaron, ¿no? Entonces, esas cosas están pasando. Está pasando, por ejemplo, que utilizan precisamente la clonación de voz para superar las barreras de seguridad de las cuentas bancarias, ¿no? Y entonces imitan la voz de la persona,
graban la palabra clave y pasan la cuenta bancaria y le roban el dinero. En fin, que se puede utilizar la IA para hacer el mal. La diferencia siempre está en el usuario que está detrás. Entonces, ciertamente hacen falta métodos para verificar que el contenido que estamos viendo es real o es sintético. Porque podemos ver una foto que parece muy real, que no es cierta, que es sintética. Entonces necesitamos un método para poder diferenciar una cosa de la otra. Porque con la misma clonación de voz yo puedo hacerle decir a Fernando cosas que no dijo y comprometer a Fernando haciéndole decir algo o una opinión polémica o qué sé yo, cualquier cosa. O de la misma forma, yo pude haber grabado a Fernando diciendo algo comprometedor y cuando esa información sale a la luz, Fernando se defiende diciendo, ese no soy yo, a mí me clonaron la voz. Y resulta que sí lo dijiste, ¿no? Entonces, esas dos cosas pueden pasar. Y por casos como esos, necesitamos ser capaces de diferenciar o tener un método para diferenciar lo que es una voz real de una voz sintética, lo que es una imagen real de una imagen sintética, lo que es un video real de un video sintético, porque también hay generadores de video generativo, de inteligencia artificial generativa de video, y necesitamos ser capaces de diferenciar eso. Google, de hecho, ya está incorporando una firma digital electrónica invisible en las imágenes generadas por computadora y siento que eso es necesario. Esas cosas tienen que existir. Necesitamos saber qué es real y qué no, porque cada vez es más difícil saber qué es real y qué no. Han salido canciones por ahí cantadas con la voz de Michael Jackson, que son canciones recientes y resulta que no es Michael Jackson, pero tú lo escuchas y dices, es Michael Jackson que está cantando. Entonces, necesitamos ser capaces de saber, y no solo con el criterio de decir es que esa canción se escribió posterior a la muerte de Michael Jackson, pero si yo no sé eso, no voy a ser capaz de diferenciar una cosa de la otra. Entonces necesitamos regular esas cosas. Ahora, la inteligencia artificial, como te digo, va a jugar un papel importante en su propia regulación, porque la inteligencia artificial es capaz de escribir borradores de esas leyes. Y la inteligencia artificial además va a ser capaz de acelerar los procesos burocráticos si es que la clase política fuera lo suficientemente abierta como para incorporar estas herramientas en sus procesos burocráticos para acelerarlos y para hacerlos más eficientes, más efectivos y poder agarrarle un poquito mejor el paso al avance de la tecnología versus la legislación, que nunca va a ser, nunca van a avanzar a la par, pero sí que se puede, digamos, acelerar un poquito el paso y estas herramientas van a jugar un papel importante en ese aspecto. Me da risa porque imaginarte a la IA regulándose, ¿no? Escribiendo sus propias leyes, ¿no? Como que hay un potencial conflicto de intereses, ¿no? Sí, caso. sí. Bueno, pero afortunadamente la IA no es la que aprueba las leyes, ¿no? Ella puede redactarlas, pero es responsabilidad del humano leerlas, ver que efectivamente cumplen con mis expectativas y después un grupo de otros seres humanos van a poder pasar ese proyecto de ley, aprobarlo y finalmente darle el visto bueno y que se convierta en una ley. Y has mencionado caso de música, de video, ¿no? Hemos hablado de texto, de imágenes, o sea, la IA está en todos lados, ¿no? Realmente el diseñador, el cantante, el consultor, el desarrollador, ¿no? El programador, realmente puede ser aprovechada en casi cualquier industria. Es más, no se me ocurre una profesión o una industria donde no se le pueda sacar provecho, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, mira, las industrias en las que todavía no se le puede sacar gran provecho a la IA son aquellas en las que la IA necesita integrarse con la robótica para poder llevar a cabo las acciones. Pero todo lo que se puede hacer en una computadora, hoy en día una IA lo puede hacer, muchas veces hasta mejor que un ser humano. ¿Qué no puede hacer? ¿Y en qué necesitamos la robótica? Bueno, para atender a un paciente, por ejemplo. En la enfermería necesitamos a enfermeros humanos. Todavía no tenemos robots enfermeros, pero cuando la robótica alcance ese nivel, vamos a ver enfermeros robots también, ¿no? Así que todavía necesitamos humanos para algunas cosas, pero incluso cuando tengamos robots haciendo eso, vamos a necesitar humanos detrás de esos robots, que son los que los crean, los que los programan, los que les dan las reglas, los que los corrigen y los que son en última instancia sus dueños, ¿no? Y ahí volvemos al punto inicial. Yo quiero ser el dueño del robot que presta el servicio que yo prestaba,
para yo poder seguir siendo productivo en el mundo del mañana. Claro, y para seguir, y para poder vivir de mis rentas también, ¿no? Si el Absolutamente. robot trabaja por mí, enhorabuena. Claro. Estamos llegando al tope ya de la hora, entonces hay Sí. algunos comentarios que nos han dejado en el chat. Yonail nos dice, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Bianca ya le respondió. Nos pregunta Omar León, buenos días, ¿cómo puedo sacarle provecho a la IA en el negocio? ¿Qué pasó? Ya me lo pusieron abajo. En el negocio, digamos, mi rubro es textil. ¿Cómo me ayudaría? Bueno, es que, a ver, en todo negocio la IA va a ser capaz de ayudarte en muchos aspectos. Depende de qué aspecto del negocio necesitas ayuda, porque ciertamente quizás puede que haya IAs que sean capaces de diseñar telas, pero no es eso, no es eso digamos, la aplicación que probablemente tú necesitas en este momento. Pero tu rubro textil también necesita de una estrategia de marketing y en eso la IA te puede ayudar muchísimo. Tú necesitas probablemente piezas gráficas y en eso la IA te puede ayudar muchísimo. No sé qué exactamente es tu negocio textil, pero por ejemplo hay estampados de poleras, de camisas, en los que la IA generativa de imágenes te puede crear diseños de estampados muy lindos o te puede dar ideas de confección de prendas. Te puede dar ideas de moda, te puede hacer la redacción de los emails para tus proveedores, te puede hacer la redacción de los emails para tus clientes, te puede redactar las campañas de email marketing para tus clientes, o te puede hacer los embudos de venta si es que tienes una página web, te puede hacer las descripciones de los productos si es que vendes en una tienda online, o incluso si tuvieras un catálogo físico, que lo dudo, pero digamos que tienes un catálogo físico, las descripciones de tus productos las puedes crear con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, puedes hacer estrategias de precios, puedes hacer estrategias digamos, de comercialización de tus productos, puedes hacer tormenta de ideas para tus productos, para tu negocio, puedes hacer la redacción o la reescritura del plan de negocios de tu empresa, quizás para obtener un crédito, quizás para expansión, para conseguir inversión de capital, en fin, depende de lo que quieras hacer, pero ciertamente hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar en tu negocio. Hay herramientas que te pueden ayudar a crear videos, por ejemplo, para vender tus productos o para crear piezas de publicación en redes sociales, bien sea para Instagram o para TikTok o para Facebook, para lo que sea. En fin, depende de lo que quieras hacer, pero ciertamente hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te podrán ayudar en tu empresa de textil. Salvador Vargas Chávez nos dice, muy buena charla respecto a la inteligencia artificial. Qué bueno que te guste, Salvador. Bien. Luego, bueno, tenemos más, pero como no los leí en su momento, porque por acá preguntan, ¿esos servicios web se puede descargar? La verdad que ya me perdí de en qué momento hablamos sobre eso, pero bueno, en todo caso, se nos ha agotado el tiempo, la verdad ha sido una charla interesante, yo me quedo igual con muchas preguntas por hacer, pero también hay que ser, Antonio tiene también muchas cosas que hacer, más bien te agradezco el tiempo, la más de hora y media que nos has dado para compartir todo ese conocimiento, y te dejo para que te despidas de la audiencia, ¿no? Y también que nos digas dónde te podemos seguir. Por supuesto, Fernando. Bueno, en principio muchas gracias a ti y a tu audiencia por recibirme, por la invitación, por estar acá. Para mí siempre es un placer compartir lo que sé sobre inteligencia artificial. Soy un apasionado del tema tecnológico y particularmente de la inteligencia artificial generativa. Así que para mí siempre es un gusto compartir la información que resulte útil a las personas. Mi propósito siempre es brindar información y datos útiles que les puedan servir a las personas que puedan ir ahora mismo y poner en práctica lo que les estoy diciendo para que los ayuden en algún caso particular. Así que nuevamente, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de compartir con tu audiencia. Estoy en Instagram y en TikTok principalmente. Bueno, ahí está, lo estás poniendo en pantalla, @Antonio Martínez 1980 y un guión bajo al final, porque no está disponible solo Antonio Martínez 1980, así que le puse un guión bajo al final.
Estoy ahí en TikTok y en Instagram con el mismo login. Mi página web, antoniomartinez1980.com. Y allí pueden encontrar todo el contenido que comparto gratuitamente todos los días sobre diferentes herramientas de inteligencia artificial. En el link de esos perfiles están disponibles mis cursos, que actualmente tengo disponible un curso de ingeniería de instrucciones para ChatGPT y un curso de emprendimiento con inteligencia artificial y un curso de infomerciante, que es un curso para ser infoproductor y hacer un poco lo que también hago, que es compartir mis conocimientos y mis habilidades a través de cursos online y capitalizar eso vendiendo cursos online. Ese curso está enfocado en esa temática. Así que ya estoy, me pueden seguir allí. Nuevamente, comparto contenido útil todos los días. Me pueden hacer preguntas al DM. El DM lo contesto yo, no tengo community manager. Yo respondo y atiendo a mi audiencia. Así que ahí estoy. Email, también me puede escribir el email a contacto@antoniomartinez1980.com. Así que por ahí los espero. Hasta la próxima semana, hasta el próximo podcast con todos.